Buenas tardes compañeros, en esta ocasión voy a pasar a explicar y resolver la práctica 22 y 23, las cuales se encuentran en el módulo que les pasé escaneado o algunos lo tienen ya en su módulo físico que recogieron de la fotocopiadora. Estas dos prácticas están en la página 53 y en la página 54. Esas dos prácticas vamos a resolver hoy. Pero antes de eso quisiera darles una explicación de qué es un flujograma, cómo se arma, cómo se tiene que graficar, todo. Entonces, para eso vamos a ir a la página número 9, donde hay las figuras que se van a usar para los flujogramas, ¿verdad? Entonces, quiero que entendamos paso por paso a qué se refiere cada figura que se va a usar en los flujogramas. Y básicamente les quiero explicar cuáles son las figuras que se usan más, las principales, las que tienen que saber qué son, para qué sirven y todo eso. Entonces vamos a empezar. Ya, una de las figuras principales que van a estar usando para graficar los flujogramas van a ser los documentos. Esta figura representa lo que es un documento. Siempre que en el narrativo o en el examen les diga que se está formando una factura, hay un recibo de por medio, hay una revisión, una nota de entrega, nota de venta o un documento, siempre van a usar esta figura. ¿Ok? Eso es para documentos, como dice acá, documento. Esta figura van a usar. Después otro que siempre está presente y es una de las principales es el símbolo de decisión o bifurcación. Esta es la figura de decisión. Cuando les diga, por ejemplo, que les diga que el auditor intenta saber si el control interno es confiable. Entonces, se está refiriendo de que tiene que tomar una decisión. Si es o no confiable el control interno, ¿verdad? Cuando hay una pregunta de por medio y tiene que responder sí o no. Entonces, esa es la pregunta, esa es la figura de decisión o pregunta. ¿Verdad? Entonces ahí nos dice, cuando quiere decir que no, requiere que debe insertarse en el símbolo una letra que indicar el orden del archivo. Entonces, más adelante con la práctica 22 vamos a ver cómo se va haciendo, pero esta es la figura de decisión. Cuando nos dice, por ejemplo, que el auditor intenta saber si el control interno es confiable, entonces va a ir esta figura de decisión, si es que sí o es que no. Ya que otra de las figuras importantes es cuando hay archivo permanente, cuando se dice la nota de crédito o la factura se está mandando a archivo permanente. Entonces jalan una flechita del documento y le ponen esta figurita. También puedes decirles que hay un archivo temporal, que es esta figura, es más chiquitita que la permanente, ¿verdad? Después otra de las figuras que también es muy usada es el circulito, que es de proceso. Como dice, mira, cuando un proceso resulta en la creación de un documento o medio equivalente de registro, el proceso debe indicarse con el símbolo de ese medio de registro. O sea, cuando se va a crear un documento, por ejemplo, podemos decir que en el departamento de compras hay hay una nota de compra siendo revisada. Entonces ponen este circulito, jalan una flecha y ponen la nota de compra. ¿Verdad? Sería así, este es el proceso, eso es lo que está indicando el circulito. Y el circulito con la línea quiere decir que el proceso sirve de chequeo, verificación, comparación o aprobación. Eso es para el circulito en línea. Bueno, eso casi no se usa más el circulito, la factura, la figura de decisión. Después hay una figura muy importante que es el rectángulo que se va a usar en todo el flujograma, donde pueden anotar cosas que está pasando en el momento, pueden escribir dentro del rectángulo. Por ejemplo, en el momento de una decisión que va a ser el rombo, la figura de decisión es el rombo, ¿verdad? Como vimos en las fotocopias, es el rombo. Después del rombo puede venir este rectángulo donde dice sí es el control interno es confiable, ¿verdad? Esta figura es muy importante porque dentro de ella pueden anotar lo que está pasando en el proceso.
Es muy importante esta figura. Entonces ya vimos, creo que 5 figuras, ¿verdad? Una, dos, tres, cuatro y la del rectángulo. Esas son las figuras principales que se va a usar siempre y espero que se haya entendido, pero de todas formas sus definiciones las tienen acá. Ahora vamos a ver cómo se va a poner en práctica esta parte, cómo vamos a usar las figuritas. Y para los flujogramas detallados, que es lo que estamos viendo ahorita, flujogramas detallados, en la siguiente clase con el licenciado dijo que iban a ver los flujogramas panorámicos, donde entran en juego varios departamentos y van a hacer el flujograma de varios departamentos, qué pasa en el proceso en estos departamentos, pero en este caso solamente se habla del detallado porque solamente es un solo departamento. Entonces, para este flujograma detallado vamos a usar los conectores. ¿Qué son los conectores? Son símbolos que al ser detallados, obviamente que se va a mencionar otros departamentos. Pues, por ejemplo, puede decir la nota de remisión, o sea, el documento, la nota de remisión es mandada al departamento de ventas. Entonces hacen esta cosita de la factura, sacan el conector esto y le ponen la letra B de ventas, ¿verdad? Con su respectivo símbolo. O va a ir a recepción, entonces ponen una R de recepción. Eso es lo que se va a hacer para los flujogramas detallados. Esos son los famosos conectores para los flujogramas detallados. Para los panorámicos ya no se va a usar este conector. Entonces, básicamente sería eso. Ahora sí, vamos a la práctica, que está en la página 54, dijimos, ¿verdad? 53, 54, vamos a ver. Acá está. Vamos con la práctica. ¿Qué nos dice? Efectúa el flujograma que grafique el siguiente procedimiento referido al estudio y evaluación de un sistema de control interno contable. Ok, nos está pidiendo hacer el flujograma detallado referido al estudio y evaluación de un sistema de control contable. Y acá tenemos los pasos para hacer este flujograma. Yo ya lo revisé, está ordenadito, entonces está paso por paso. Ya, entonces vamos a ir a un Word. Lo pueden hacer a mano si quieren, a mí me parece mejor a mano, porque para los exámenes, prácticas siempre fue a mano. Entonces es mejor si lo hacen a mano, porque ustedes ya pueden hacer sus formitas. Usábamos reglas con flujogramas, sabíamos comprar reglas de flujogramas y graficábamos, pero también se puede hacer en Word. Ya, ¿qué nos dice? Quiero que tengan a mano su enunciado para que me sigan. Porque yo lo tengo a mano y voy a irlas haciendo a medida que se me presenten los puntos. Ya, ¿qué nos dice el primer paso? El A nos dice, debe conocer el sistema contable y su control interno contable. Ok, entonces ponen inicio, esta es la figurita de inicio, ponen inicio. Ya, ¿qué nos dice? Debe conocer el sistema contable y su control interno contable. Entonces, como les dije, la figurita del rectángulo es un papel muy importante porque ahí se puede escribir lo que está pasando en el proceso de manera breve, no tal cual como se nos dice, de manera breve. Entonces, escribimos conocer el sistema contable y su control interno contable. Lo voy a agrandar. Su control interno ya. Eso sería lo que tendrían que escribir con respecto a, ¿verdad? Ya, continuemos. El B, ¿qué nos dice? Hay probabilidad de confiar en el control interno y está como pregunta. ¿Y qué les dije con respecto al símbolo de pregunta? Vamos a usar el símbolo de el rombito para la decisión o pregunta, como les había dicho. Está en la página. También tengan a mano esta hojita, la vamos a necesitar. Ya, aquí está el símbolo de decisión. Entonces vamos a insertar, vamos a sacar una flechita de este mismo lado. Lo vamos a poner como continuación a este proceso, este procedimiento. Entonces,
Ya, la decisión yo ya le he graficado de esta manera, que dijimos que es un rombito. Esto nos indica que hay una decisión. ¿Y cuál es la decisión? La decisión es el inciso B, que nos dice, ¿hay probabilidad de confiar en el control interno? O sea, la pregunta. Entonces sacan dos flechitas, una es que no y otra es que sí. Siempre va a haber dos respuestas. Entonces, el C, ¿qué nos dice? Si existe esta probabilidad, identifique y documente el control interno. Ya nos está hablando de documento, ¿verdad? Documente el control interno. Entonces, si hay la probabilidad de confiar en el control interno, entonces ponemos si hay, documente el control interno. Entonces, ¿qué se va a generar? Un documento, ¿verdad? ¿Y cuál es la figura para documento? Esto. Entonces, vamos a graficarlo. Ya, yo ya puse, como decía el punto C, si existe esta probabilidad, identifique y documente el control interno. Entonces, ante la pregunta pusimos que sí, entonces pusimos documente el control interno. Entonces hemos puesto un documento que es el control interno. Y ahora vamos por el inciso D, el cual nos dice, efectúe la evaluación preliminar del control interno. Entonces vamos a hacer un proceso, entonces vamos a abrir esto. Sacamos otra vez una flechita. Vamos a poner una flechita. Una flechita. Y nos dice, efectúa la evaluación preliminar del control interno. Entonces vamos a insertar un cuadrado, que es lo que nos está indicando que se va a hacer en el proceso. Em, ya. Evaluación, ponemos evaluación. Y ahí está, el inciso D. Ese es el inciso D, el cual nos dice, efectúa la evaluación preliminar del control interno. Entonces pusimos evaluación preliminar del control interno. Ya. Ahora vamos al inciso E. ¿Aún intenta confiar en él? Entonces es otra pregunta, entonces por ende corresponde insertar otro rombo y lo vamos a insertar a continuación. Lo ponemos. ¿Y qué nos dice? ¿Aún intenta confiar en él? En caso negativo, entonces no. Nos volvemos a jalar la flechita. Control. Pone no, lo mismo. Ven que en Word es un poquito más complicado que me he escrito, yo lo estaría escribiendo normal. Ya, ya. Si es en caso negativo, identifique las debilidades del control interno. Entonces, de nuevo, insertamos un rectángulo y lo vamos a poner acá, en el lado del no. Esto lo vamos a borrar. Y ponemos, identifica las debilidades del control interno. Entonces nos está diciendo que nosotros debemos identificar, por ejemplo, una de las debilidades en control interno es la segregación de funciones incompatibles, ¿verdad? Que una persona desempeña varios cargos a la misma vez. Entonces, segregación de funciones incompatibles. Debilidad, es una debilidad, ¿verdad? Ya. Es una debilidad como su nombre lo indica. Ya. Ahora nos dice el inciso F. Si la respuesta es positiva, entonces vamos a jalar otra flechita que, que diga en vez de no, que diga sí, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá. Esto es sí. Entonces vamos a volver a su lugar que era acá, ¿verdad? Ya. Lo mismo, volvemos a hacer o marcar un rectángulo y en vez de que diga segregación de funciones incompatibles, ¿qué va a decir? Dice, si la respuesta es positiva, identifica el control interno sobre el cual está intentando confiar. Entonces ponemos
Control interno confiable. Control interno confiable. Ya. Eso nomás, si es positivo, nuestro control interno es confiable. Es lo que se está expresando en ese rectángulo. Ya, continuemos. El inciso G nos dice, ejecute los procedimientos de cumplimiento. Ok, vamos a sacar, si es sí, el control interno es confiable, entonces se va a ejecutar los procedimientos de cumplimiento. Entonces vamos a hacer de la misma manera. Vamos a sacar una flechita. Lo vamos a hacer abajo ya de una vez. No creo que ya me entre. Control C, control B. Ya. Está viniendo de ahí arriba. Ya, está viniendo. Y nos dice, ejecute los procedimientos de cumplimiento. Entonces vamos a volver a sacar un rectángulo. Pero como les dije, el rectángulo fue un papel muy importante porque ahí se pueden notar los procedimientos que se están llevando a cabo. Entonces, ejecute los procedimientos de cumplimiento. Entonces podemos poner ejecución de procedimientos de cumplimiento. Ok. Listo, ya está nuestro rectángulo. Listo. Ahora, ¿qué nos dice? El inciso H. Evalúa el control interno contra los resultados de las pruebas de cumplimiento. Entonces, está la... Ya, el inciso H, como nos dice, evalúa el control interno contra los resultados de las pruebas de cumplimiento. Entonces, se hizo eso. Por eso se está haciendo el rectangulito, que es la evaluación de control interno contra los resultados de pruebas de cumplimiento. Eso vendría a ser el inciso H. Ahora nos dice el I. Decida si la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos dependen del control interno. Entonces vamos a volver a sacar otra flechita y lo mismo. Seguimos con procedimientos. Control C, control B. Pero si se dan cuenta, nos dice decida, ¿verdad? Entonces sí o sí va a entrar un rombito que es de decisión o de pregunta, ¿verdad? Entonces primero vamos a poner acá en este rectángulo qué es lo que está pasando. Nos dice, decida si la naturaleza, alcance o oportunidad de los procedimientos sustantivos depende del control interno. Entonces podemos poner la naturaleza. ¿Qué ha pasado acá? La naturaleza alcance, y oportunidad de los procedimientos sustantivos. Ya, eso. Estamos hablando ahorita de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Nos dice decida si dependen del control interno. Entonces, ahora sí viene una decisión importante. Entonces, vamos a sacar el rombito. Vamos a copiar. Vamos a trasladarlo. Está diciendo decida. Entonces, ¿qué es lo que hay que decidir? Si la naturaleza, alcance y oportunidad depende del control interno. Vamos a traten de hacerlo ustedes bien derechito. Yo lo estoy haciendo como sea. Ven que está un poquito a un costado. Ustedes háganlo bien derechito todo, tanto en los exámenes como las prácticas. Entonces, ya, decida. Entonces nos dice, si no depende del control interno, decida si es posible confiar en otros controles. Entonces, si esta respuesta es negativa, entonces vamos lo mismo que arriba. Ya, como bien, ya apliqué el rombito de decisión porque nos dice decida. Entonces,
puse el rombito de decisión o de pregunta y nos dice en el inciso J, si no depende del control interno, decida si es posible confiar en otros controles. Entonces, si esta pregunta es negativa, entonces ponemos confiar en otros controles. A ver qué nos dice. El inciso K. En caso contrario, o sea, si la respuesta es positiva, si se puede confiar en el, si la naturaleza, alcance y oportunidad depende del control interno, ponemos ejecute los procedimientos sustantivos. Entonces acá vamos a poner ejecución de procedimientos sustantivos, ¿verdad? Vamos a agrandar sustantivos. Ok, eso es lo que se va a hacer si es que la respuesta es positiva, ¿verdad? Ya, ahora con respecto al inciso L nos dice, en caso de que no haya confianza en el control interno indicado en el punto 2, modifique la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos para luego directamente ejecutar los procedimientos sustantivos. Nos dice que en el caso de que no haya confianza en el control interno indicado en el punto 2, ¿cuál era el punto 2? Nuestro punto 2 era el inciso B, que era una pregunta, en la cual lo que nos decía, hay probabilidad de confiar en el control interno. Entonces nosotros hemos puesto de que sí, que hay probabilidad de confiar en el control interno, por ende se documentaba el control interno, ¿verdad? Documenta el control interno, nos decía. Pero el inciso L nos está diciendo, en caso de que no haya confianza, entonces por eso va la parte negativa, modifique la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo que no hay posibilidades, entonces se va a hacer esto. No se olviden que una decisión o una pregunta siempre va a tener siempre va a tener positivo y falso o negativo, algo negativo. Y entonces eso sería básicamente lo que se hace, chicos. Espero que se haya entendido. Esta es la práctica 22. Lo hicimos paso a pasito. Cualquier modificación que ustedes le quieran hacer o algo también es bienvenido. No siempre voy a estar con la razón yo. Traten de analizarlo paso a paso. Si ustedes lo ven así, entonces está bien. Es a criterio de cada uno. Ya, ahora sí, chicos, vamos a la práctica número 23, que es el flujograma referido a la etapa de almacén, el cual nos dice, se pide, grafique el correspondiente flujograma relacionado con el flujo de almacén. Y acá no, este vendría a ser su narrativo, ¿verdad? Lo que está pasando dentro del departamento de almacenes, qué es lo que se hace ahí adentro, cómo se maneja, los movimientos de entrada, salida y todo eso. Entonces, para esto quiero que analicemos, yo ya hice la práctica, hice este ejercicio, pero quiero que vayamos punto a punto para analizar cómo van a realizar esta práctica. Eh, para esto van a armar un cuadrito como este que tenga 3 columnas: descripción, operación y flujograma. Ese va a ser su modelito. La descripción, básicamente, obviamente, como dice la palabra, describe lo que está pasando en el flujograma o en el departamento de almacenes. Y la operación es el número. Básicamente es el número de la operación. El 1 se realiza primero esto, después el 2 se realiza eso, 3 y así sucesivamente. Ya, quiero que tengan a mano su enunciado, este enunciado, y lo vamos a ir leyendo paso por paso. ¿Ok? Vamos a ir identificando qué se hace, qué se fue realizando. Ya, nos dice, el departamento de recepción es manejado por A. García, quien cuenta con 2 empleados que le ayudan en el área de recepción. Ya, hasta ahí eso me parece irrelevante, no es tan relevante para el flujo de departamentos. Entonces dice, ¿cómo inicia? El inicio lo van a hacer con esta figurita, como la ven ahí. Pueden poner. Después sigue. Cuando se reciben los artículos, la nota de remisión anexa es inicialada 3 veces. Una vez por la persona que recibe los artículos, otra por la persona que los verifica y otra por la persona que coteja el vale de entrada contra la orden de compra para verificar
que estuviese completa, ¿ok? Entonces, en el primero ponemos, se reciben los artículos. Entonces, inicio recepción de artículos en un rectángulo. Es lo primero que se hace, se recepcionan los artículos. Después, ¿qué nos dice? La nota de remisión anexa es inicialada 3 veces. Básicamente estoy copiando lo del enunciado a descripción, pero más cortito, más breve. Entonces, es iniciada 3 veces, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos la nota de revisión 3 veces. Son 3 documentos. Una vez por la persona que recibe los artículos, otra por la persona que verifica y otra por la persona que cotejó el vale de entrada, ¿ok? Entonces, por eso puse R de la persona que recibe, B por la persona que verifica y C por la persona que coteja. Son 3 documentos de nota de revisión. Ahora vamos al siguiente paso. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, recepción utiliza la segunda copia de la orden de compra enviada originalmente a contabilidad para compararlo con el vale de entrada. Ok, y he notado eso. Recepción utiliza la segunda copia, por eso puse de la orden de compra 2 he puesto, enviado originalmente a contabilidad. Por eso está el conector de contabilidad. ¿Se acuerdan que les dije que iba a haber conectores? Que hay departamentos que no van a entrar en la figura, pero sí hay que mencionarlos. Por eso están los conectores. Estos son los conectores. Vamos a ir a las figuras de flujogramas para que se den cuenta. Acá están. ¿Ves? Los conectores, símbolos de conectores que entrelazan el flujo de los medios de registros entre departamentos que se encuentran fuera de la línea. En este caso, el departamento que se encuentra fuera de la línea es contabilidad, ¿verdad? Por eso puse C y lo he conectado para compararlo con el vale de entrada. ¿Cuál es el signo de comparación? El signo de comparación es un círculo partido en la mitad. Eso señala que hay comparación, verificación. Entonces, para comparar con el vale de entrada, acá está el vale de entrada, que es un documento, ¿verdad? Se están comparando los dos. Después, el siguiente paso, ¿qué nos dice? Después nos dice, esta copia de orden de compra es archivada en recepción en un archivo temporal por número de orden. Y es lo que ha notado aquí. La orden de compra es archivada en recepción en un archivo temporal. Y acá se está haciendo esto. ¿Se acuerdan? El símbolo de temporal. Vamos a las copias. Acá está, archivo temporal. Este es el signo para archivo temporal y es lo que estoy haciendo. ¿Y por qué N dirán? Porque nos dice por número de orden de compra. Entonces, siempre que nos digan número, entonces le ponemos número, numérico, ¿verdad? Ya hasta ahí vamos bien. Ya hicimos el cuarto paso, que era mandar a un archivo temporal. Vamos con lo que sigue. Después de que la recibe de contabilidad en espera de la llegada de la mercancía. Entonces, después de que la recibe de contabilidad en espera de llegada de mercancía. Eso sería nuestro quinto paso. Solo abrimos un rectangulito y ponemos en espera de llegada de mercancía. Ok, ¿qué más nos dice? Si el pedido está completo, la orden de compra se saca del archivo temporal y se devuelve a contabilidad. Entonces, y después nos dice, si el pedido no está completo, la orden de compra permanece en el archivo temporal. Ok, entonces nos está dando dos opciones. Entonces, es hora de usar el simbolito de decisión o de pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa si se hace esto? ¿Qué es lo que pasa si no se hace? Entonces, por eso, si el pedido está completo, entonces es algo positivo, ¿verdad? La orden de compra se saca del archivo temporal y se devuelve a contabilidad. Entonces, he notado, la orden de compra se saca del archivo temporal y se devuelve a contabilidad. Es el conector de contabilidad. Y ahora, si el pedido no está completo, entonces no, la orden de compra permanece en el archivo temporal. Entonces, la orden de compra va a permanecer en el archivo temporal numérico, ¿verdad? Ahí está expreso. Y hasta ahí ya estaríamos con el 7 pasos. No sé si está ahí entendido, pero es básicamente eso. Es ir expresando lo que el narrativo dice en figuritas, viendo de la mejor manera cómo lo pueden hacer y así. Continuemos con la segunda. Ya, ok, la segunda parte nos dice, al recibirse la mercancía se prepara un vale de entrada
en 4 ejemplares por separado de la nota de remisión que acompaña la mercancía. Entonces lo anotamos. Al recibirse la mercancía se prepara un vale de entrada en 4 ejemplares. Entonces ponemos 8, recepción de mercaderías. Dice, se prepara un vale de entrada en 4 ejemplares. Vale de entrada, 4 ejemplares, ¿verdad? 4 documentos. Después, ¿qué nos dice? Se asigna un número consecutivo a este vale de entrada y se le anota el número de orden de compra. Esto, y se ha anotado, por eso están con numeritos. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Ya se hizo ese paso, en el paso número 9. Después, ¿qué nos dice? Nos dice, todos los vales de entrada tienen que ser firmados por el señor García. Todos los vales de entrada tienen que ser firmados por el señor García. Y lo he notado. Firmados por el señor García. Y ahora la copia rosada, que es el vale de entrada número 1. Por eso puse copia rosada 1. Es el vale de entrada número 1. Queda con la mercancía sobre el piso. Lo he notado. Queda con la mercancía sobre el piso. Eso nomás sería en esa parte. Después, ¿qué nos dice? La copia verde, que sería el vale de entrada número 2, copia verde. ¿Qué nos dice? ¿Qué se hace con eso? Tiene que ser, no, nos dice, es enviada a control de inventarios para actualizar el sistema de Cardex. Esto, entonces la copia verde es enviada a control de inventarios, entonces al departamento de inventarios básicamente. Entonces hacen un conector con la letra I, que sería de inventarios, y ¿qué es lo que pasa? Para actualizar el sistema de Cardex, ¿verdad? Eso es lo que está pasando con la copia verde. Ahora con la copia amarilla, es anexada a la nota de remisión y se envía al departamento de contabilidad. Ok, se está anexando, ¿ves? Por eso hay dos documentos acá, la nota de remisión y la copia amarilla, que sería el vale de entrada número 3. Entonces se anexan los dos y se envían al departamento de contabilidad, ¿ok? Contabilidad. Ahora vamos con la copia azul, que es la última, que es lo que se hace con la copia azul. Nos dice, es enviada a compras para informar al señor Moreo que se ha recibido la mercancía. Al señor que se ha recibido. Entonces la copia azul es enviada a compras, al departamento de compras, para informar que se ha recibido la mercancía. Eso es lo que se hace con la copia azul. Y ahí se terminaría y agregamos este simbolito de fin. Ya chicos, espero que se haya entendido, eso es básicamente su práctica. Es solamente expresar lo que está en la descripción en gráficos, pasito a pasito, ¿verdad? Eso, compañeros.